Lo que sí sé es álgebras de conglomerado. Bueno, entonces, como la definición de álgebra de conglomerado suele ser bastante... Perdón, te interrumpo un momento, porque Cristian me hizo acordar que tenía que grabar, así que ahora acabo de poner a grabar. A partir de ahora, Mm. álgebra de conglomerado y teorías de factorización. Bueno, la definición de álgebras de conglomerado suele ser bastante aparatosa. Entonces, siempre que estamos empezando a dar una charla para gente que no es exactamente del área o del subárea de las álgebras de conglomerado, tenés que empezar con la definición, que es un bardo, y que cuesta llevarla, te lleva un tiempo. Entonces, para mostrarles que esa definición no sale de algún lugar extraño, sino que está bien motivada, voy a empezar con una motivación, que es total positividad, una de las cosas que estaban investigando a la hora de definir álgebra de conglomerado. Después sí voy a ir a la definición, a ejemplos, a propiedades importantes que tienen las álgebras de conglomerado. Algunas álgebras de conglomerado son dominios de Krull, y los dominios de Krull tienen invariantes que nos permiten estudiar su factorización. El más importante de ellos es el grupo de clases. Entonces, apuntamos a investigar el grupo de clases de álgebras de conglomerado y a ver qué nos dice eso sobre su factorización. Entonces, bueno, Fomini se veis que estaban estudiando, dentro de las cosas que estaban estudiando estaba la total positividad de matrices y de puntos en variedades, y de ahí surge la definición del álgebra de conglomerado. Entonces, voy a explicar unos ejemplos de dónde sale esto, ¿no? Yo puedo empezar por una matriz cuadrada y decir que es totalmente positiva si todos sus menores, todos los determinantes de las matrices chiquititas son positivos. Y esas matrices son interesantes porque tienen propiedades de los autovalores y demás. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es el test de positividad más eficiente que puedo hacer? Por ejemplo, si yo tengo una matriz 2×2, todos los menores son cada uno de los números y el determinante. Y si yo quisiera chequear si es total positiva, no debería haber los 5 números, con 4 me basta, porque el otro lo puedo deducir de la fórmula del determinante, ¿no? Bueno, así en general, podemos ver otras variedades, por ejemplo, la grassmanniana de K subespacios en el espacio total de dimensión m, con K menor que m. Entonces, puedo pensar en puntos de esta variedad como matrices K filas por m columnas, y los puntos en realidad son clases de equivalencia que representan el mismo subespacio, es decir, que las filas, se puede ir de dos matrices son equivalentes y puede ir de una a otra mediante relaciones de fila. Entonces, esas clases de equivalencia me dan puntos de la variedad de la mañana, y quiero también estudiar total positividad de ahí. Entonces defino los menores tomando K columnas, ya sé que tengo K filas, y entonces se define la función regular, que es el determinante de uno de esos menores, como la coordenada de Plucker, que se le dice, y bueno, para testear si el punto es positivo, veo si cada uno de esos menores, si cada uno de los determinantes de tomar K filas es positivo. De nuevo, estamos en un lugar donde, si yo quisiera testear positividad, tendría que chequear qué pasa con... A ver, en realidad acá voy a restringir a K igual 2 porque el ejemplo es más fácil, pero vale para... Se pueden hacer estas cuentas para cualquiera, menor o igual que m. Entonces, para las mañanas de 2m, tendría que chequear m tomadas de 2 coordenadas de Plucker. Pero el chiste es que no hace falta chequear todas, me basta con un subconjunto más chico. ¿Por qué? Porque existen las relaciones de Plucker que dicen, esta fórmula que vemos acá, la función en las columnas JL, evaluada en un punto de la variedad, es lo mismo que esta
fórmula de acá. Entonces, si yo sé que todos los elementos, evaluar el punto en todos los otros coordenadas del bloque de la fórmula es positivo, entonces JL también va a ser positivo. Y esto está fácil de recordar con una regla memotécnica tipo el cuadradito que puse acá abajo. Las diagonales, el producto de las diagonales, P y K, P, L, J, o JL, es lo mismo que la suma de los costados paralelos. ¿Se sigue hasta acá? Espero que sí. Bueno, entonces, si yo quisiera chequear las coordenadas de Plucker para la Grassmanniana 2M, no voy a chequear M tomados de A2, voy a chequear menos usando estas relaciones. ¿Cómo? ¿Cuáles me tengo que fijar? Entonces, dado M, pienso el polígono de M lados y armo una triangulación. Y a esa triangulación le pongo los subíndices de las coordenadas del Plucker. Entonces, si yo chequeo solamente los que conforman la triangulación, más todos los bordes, o sea, los P12, P23, P34, P35, y así, eso me basta para hacer un test óptimo de positividad de un punto de la Grassmanniana. ¿Sí? Más aún, si yo empiezo con una triangulación inicial y no quiero hacer ese test, quiero hacer otro, puedo intercambiar una de las diagonales internas y construirme otro test óptimo de positividad para las Grassmannianas 2M. Un modelo más complicado existe para las Grassmannianas KM, digamos. Entonces, podría tomar el anillo de coordenadas homogéneo de la Grassmanniana como el generado por las variables de Plucker, cocientado por las relaciones de Plucker que ya habíamos visto, y este es un anillo interesante, de variedades y demás. Otro ejemplo similar. Puedo tomar el espacio especial lineal de matrices cuadradas y tomar flag minors, menores de bandera, que es tomar determinantes de la manera que dice ahí. Elijo un subconjunto J, estoy en matrices cuadradas, de n por n, elijo un subconjunto J incluido en el conjunto de 1 a n, y calculo los determinantes donde la columna la tomo en el subconjunto J, pero la fila tiene que estar siempre en la primera, es el primer subconjunto de longitud J de la matriz. Siempre las primeras filas y columnas alternadas. Entonces, puedo hacer un test de positividad para esta familia de coordenadas, y si quisiera, dado una matriz de G, testear positividad total con los menores de bandera, tendría que testear 2 a la n menos 2 determinantes. Pero la gente que estudia estas maneras óptimas de testear probó que basta con n-1 por n-2 sobre 2 menos de bandera para testear todo. Y de nuevo, la manera de chequear, así como antes apareció una triangulación y las diagonales significaban variables de Plucker, bueno, otro objeto combinatorio muestra qué subíndices debo tomar en el PJ como test óptimo. Y eso está dado por el diagrama de cables wiring diagram que se ve ahí. Entonces, tengo que ir de 1 a 1, de 2 a 2 y de 3 a 3, de manera que solo puedo subir o bajar, y esto me encierra unas áreas, las cuales etiqueto. Si esa área está por arriba de la línea que iba de 1 a 1, esa área va a tener un 1. Entonces, voy por acá, subo, este es el 1, entonces las áreas que están arriba de la curva 1 llevan un 1 en la etiqueta. Lo mismo en el 2, lo mismo en el 3. Entonces, eso me dice que índice J tengo que testear de manera que sea un test óptimo para esta variedad.
Y bueno, así como podría yo pensar en un intercambio de diagonales en el test anterior, para cambiar de variables de Plöcker, acá hay un movimiento de trenza. Bueno, y los menores de bandera generan un anillo de polinomios que es interesante para la teoría de Lie, que son el anillo de polinomios donde las variables son matrices U invariantes, donde U es las matrices unipotentes triangulares inferiores. Entonces, este es un anillo importante para grupos de Lie y demás, que está relacionado con este test. Entonces, siempre nos pasó lo siguiente. Tuvimos una familia de generadores, que son las variables de Plöcker, y esos generadores se agruparon en un subconjunto de tamaño, el test, la cantidad óptima para hacer el test de positividad. Algunos de esas variables me aparecían congeladas, yo no las podía intercambiar en el test, como pasaba en las diagonales del polígono. Las variables P, I y más 1 quedaban fijas, no las intercambiaba, pero las diagonales internas sí, yo las podía intercambiar. Entonces algunas son intercambiables, otras están congeladas. Hay también, para los tests que les mostré, un objeto combinatorio que acompaña a esas variables que yo necesito testear, y que cuando hago un intercambio, ese objeto combinatorio también se mueve, se muta, cambia. Y estas relaciones de intercambio suelen tener siempre la misma manera, que es una función racional, donde la parte de arriba no tiene signos menos, digamos, toda positiva. Por ejemplo, cuando vimos las relaciones de Plöcker. Bien, esto ya había dicho, el objeto combinatorio muta localmente. Entonces lo que quisieron hacer, como dice Levitsky, es tratar de emular todo esto, pero en un contexto más abstracto. Estas cosas que veían que pasaban cada vez que tomaban test de positividad óptimos, querían definirlo de manera más general. Entonces ahí aparecen las álgebras de conglomerado. Entonces, una álgebra de conglomerado se define a partir de un objeto inicial. Ese objeto inicial puede ser una matriz de intercambio, que va a ser para nosotros una matriz de n más m filas y n columnas. El m viene a simbolizar esas variables que estaban congeladas, que yo no puedo cambiar, y el n viene a simbolizar las cosas que sí son intercambiables. Se pide que esta matriz, la parte principal, o sea, el cuadrado de las primeras n filas, sea antisimetrizable. Eso es decir que existe un vector entero así, que satisfaga esa función, esa igualdad que tenemos ahí. Alternativamente, yo me voy a guiar con un subconjunto de esto, que es simbolizado de otra manera. Un objeto combinatorio, pero alternativo, que lo podemos usar siempre que la parte cuadrada de la matriz no sea antisimetrizable, sino antisimétrica. Es decir, no tengo, los DI de esos de arriba son 1. Entonces, como todos los ejemplos los voy a hacer por acá, yo voy a tomar el objeto combinatorio que es un quiver, sin lazos ni dos ciclos. Los teoremas que tenemos son en general, son para álgebras de conglomerado definidas por matrices. Pero como todos los ejemplos los voy a poner acá en el quiver con el objeto combinatorio que es el quiver, entonces voy a seguir por este lado. Entonces el quiver va a tener flechas y vértices, y algunos vértices de 1 hasta n van a ser los intercambiables, y de n más 1 en adelante, si existieran, este conjunto de no intercambiables puede ser vacío. Si existieran, habrá un conjunto fijo de no intercambiables. Por ahí una cosa interesante que por ahí lo voy a repetir al final. Si tomara la matriz, ¿no? O, sí, antisimétrica, antisimetrizable, no importa. Se dice que el álgebra de conglomerado es a coeficientes principales si la matriz esa B tiene la parte de abajo, la no principal, la B es de
2 n filas por n columnas, y la parte de abajo es la identidad. Se dice que es un álgebra de conglomerado con coeficientes principales. Es un caso particular, pero es interesante para la teoría. Bien, entonces tenía un objeto combinatorio inicial, ya sea una matriz o un quiver. Y a eso le asocio un conjunto de variables algebraicamente independientes. A cada vértice del quiver le voy a asociar una variable. La variable que corresponde a los vértices intercambiables va a ser intercambiable, las otras van a ser fijas. Entonces se llama semilla al par objeto combinatorio, variables. Matriz o quiver y variables. Y entonces las álgebras de conglomerado se definen partiendo de una semilla inicial y obteniendo nuevas semillas mediante un proceso de intercambio, como los que vimos antes, que se llama mutación. Una mutación sobre un quiver se hace sobre un vértice intercambiable y entonces lo que se hace es un cambio en el quiver. Por cada camino J, punto intercambiable, K, se agrega una flecha que vuelve, que va, perdón, de JK, que lo salta. Se puede, después se invierten todas las flechas en I, así vemos que la flecha esa volvía, y si en el proceso de hacer estas dos cosas aparecieron dos ciclos, se elimina. Entonces ahí hice la mutación del quiver en el vértice I, me aparece un quiver nuevo. Entonces, eso cambia el objeto combinatorio. ¿Cómo cambian las variables? Bueno, entonces yo tenía un conjunto de variables de x1 hasta xn más m, donde las primeras n sí las puedo intercambiar, y es uno de esos vértices intercambiables, entonces me construyo una nueva semilla donde todas las variables son iguales excepto la xy, que la voy a intercambiar, y la intercambio por esta fórmula. La fórmula del polinomio de intercambio. Variable vieja por variable nueva es igual a la suma de dos monomios que está dado por, bueno, el producto de los xj, donde j llega ahí, y el producto de los xj, la suma del producto de los xj, que j viene de ahí. Fácil, bastante fácil. Es importante, para mí este polinomio va a aparecer más adelante. Recordemos que, dada esta mutación inicial, teníamos una variable inicial, y va a aparecer una variable nueva, y que a este binomio, lo llamamos polinomio de intercambio. No notamos FI. Va a ser más importante más adelante. Entonces lo que está pasando es más o menos esto. Comienzo de una semilla inicial. Y ahí empiezo a hacer mutaciones. Estoy suponiendo que Q tiene 3 vértices y que todos los puedo intercambiar. Y entonces me van apareciendo estas nuevas funciones racionales. Estoy llamando con prima, doble prima, triple prima y así. Y así puedo seguir indefinidamente, no hay garantía de que esto sea un proceso finito, en la mayoría de los casos no es finito. Y ahí me voy construyendo un montón de funciones racionales. Todas esas funciones racionales que van apareciendo, que acá se llaman prima, les decimos variable de conglomerado. Partimos de una semilla inicial, hacemos mutaciones, van apareciendo variables nuevas, que son funciones racionales en las variables que pertenecían a la primera semilla. Cada uno de esos elementos nuevos lo voy acumulando en un conjunto, que es el conjunto de las variables de conglomerado. Y un álgebra de conglomerado es la subálgebra de los polinomios de Lorentz, de todas esas variables desde 1 hasta n, generada por las variables de conglomerado que me fueron apareciendo. Detalle, voy a agregar el conjunto de los inversos de las variables congeladas. En general no se hace, a menos que estemos estudiando factorización, en la definición de álgebra de conglomerado. Esta definición es la que tiene sentido para nosotros, y la que tiene sentido en papers que estudien factorización o ideales o algo en álgebra de conglomerado. En general, esta localización inicial no se hace, ¿sí? Y estoy tomando Z álgebra sobre los enteros. En realidad podría tomar
cualquier Z, o podría tomar Q, o podría tomar cualquier cuerpo de característica C. Todos los teoremas los tenemos para cualquier cuerpo de característica 0, o Z, o Q. Como los ejemplos que van a seguir, los estoy tomando como si fuera solamente Z o Q nada más, voy a dar la definición así. Esto es más general, los resultados que tenemos son más generales, lo que pasa es que la última fórmula que quiero mostrar queda más larga si pongo cualquier cuerpo de característica 0 acá. Por eso estoy poniendo Z. ¿Sí? Podría poner complejos, podría poner reales, podría poner alguna otra cosa. Entonces, de construir una álgebra de conglomerado, que en realidad es la generada por un conjunto, vaya a saber cuál, que obtengo mediante mutaciones. Es todo así algorítmico. También, para no tener que andar siendo súper detallista, voy a decir que el Q sea conexo. Si no es conexo no hay problema, pero hay que hacer unos casos particulares. Si es justo un solo vértice, queda más feo para los enunciados, entonces voy a decir que el Q es conexo. Estas puestas pueden ser tremendas. Obvio que la gente no las hace a mano ya. Entonces, si ustedes buscan en Google Queer Mutation, aparece una página hecha por Bernard Keller donde hay un programita de Java que o bien lo pueden usar online o lo pueden descargar. Y casi toda cosa automatizada que exista en la teoría y que necesiten hacerla cuentas por computadora, este programa lo debe hacer. Y incluso si tenés algún problema, le mandás un mail a Bernard Keller y el tipo te contesta enseguida, tomá, descargate esto, me faltó este cachito, listo. ¿Sí? Entonces, en general, no hacemos todas esas cuentas de mutación indefinidamente a mano nosotros. Buscamos maneras de no hacerlo. Bueno, un ejemplo chiquito. El álgebra de conglomerado del quiver de tipo A3, o sea, lineal y 3 vértices. Resulta ser el álgebra generada por todos esos polinomios de Lorentz. Ahora, esto es una propiedad interesante de las álgebras de conglomerado, va a aparecer más adelante. Las variables de conglomerado, esos polinomios que aparecen ahí, van a ser siempre polinomios de Lorentz. Eso no es obvio. Es uno de los primeros teoremas de la teoría, que las variables de conglomerado son polinomios de Lorentz. Bueno, entonces, el álgebra de tipo A3 es finita, también está relacionado con que el grafo A3 es de la clasificación Dynkin, que es finito. Para quienes saben sistema de raíces, los denominadores de las variables de conglomerado están relacionados con sistemas de raíces. Es el tipo Dynkin correspondiente. Bueno, entonces, digamos que quiero obtener, tengo la variable x, las tres van a ser intercambiables acá. Tengo la variable x1, x2, x3. Digamos que quiero obtener la que sigue, ¿no? Que es 1 más x2 sobre x1. Entonces, tengo que mirar la fórmula del polinomio de intercambio. x1 por x1', x1', la nueva variable, va a ser este producto. Los que llegan, los vértices que tienen flechas que llegan a 1, no hay. Entonces el producto sobre vacío es 1. Más los vértices a los que llega 1, que es el 2. Entonces, 1 más x2. Ahí obtuve que la variable de conglomerado nueva, en la mutación dirección 1, es 1 más x2 sobre x1. Entonces obtuve esa. Y así voy obteniendo todas, con sucesivas mutaciones, donde el quiver también va cambiando. ¿Sí? Y este tipo es finito, si me hago todas las cuentas a mano, o con el programa de que les mostré recién, llega un momento que termino. Este otro ejemplo. Parece inocente. Cuando hay una sola flecha, digamos que hay una, cuando pongo un numerito arriba de la flecha, quiero decir que hay dos flechas. Entonces hay una del 1 al 2, 2 del 2 al 3, 3 del 3 al 4. Entonces, si quisiera obtener variables de conglomerado para este grafo inicial, para este quiver inicial, si yo hago la mutación en 3, me aparece este polinomio de acá.
Si a eso le aplico una mutación en 4, donde el grafo ya cambió, me aparece este polinomio acá, y ya en la tercera mutación aparecen cosas que no entran en una filmina aunque tú quieras. ¿Sí? Son feas. Por eso hacemos programas para que las computen por nosotros. ¿Sí? Siempre está la pregunta, ¿no? Todas esas potencias que aparecen ahí, todos esos coeficientes que aparecen ahí, ¿qué significan? Depende de qué área de álgebra de conglomerado estudies, puedes encontrarle alguna interpretación. Bien. Pero, viste que por más fea que sean, son polinomios de Lorentz. ¿Sí? Y no solo eso, los numeradores son todos a coeficientes positivos. Entonces había dos grandes preguntas cuando empezaron a definir las álgebras de conglomerado. La obvia, la que querían encontrar, era que las variables de conglomerado iban a ser polinomios de Lorentz. Lo demostraron. Y la segunda quedó como conjetura abierta 12, 15 años más o menos. Que es que la parte del numerador va a tener coeficientes positivos. Entonces, fenómeno de Lorentz, apenas definieron las álgebras de conglomerado, lo pudieron probar. Son polinomios de Lorentz. Positividad tardó mucho más. Pero es cierto, se fue probando en casos particulares y después se demostró en general que cada variable de conglomerado va a ser un polinomio a coeficientes no negativos sobre un monomio en las variables intercambiables. Clasificación de tipo finito, también. Las álgebras de conglomerado están muy relacionadas con teoría de Lie y con clasificación Cartan-Killing. Entonces, aquellas álgebras de conglomerado que son de tipo finito, y esto quiere decir que está generado por finitos variables de conglomerado, finitos elementos, corresponden exactamente a los diagramas de Dynkin, donde, bueno, los AD usuales los puedo simbolizar por quivers, los BS, FG por matrices antisimetrizables, pero que están relacionadas con sistemas de raíces que son muy fáciles de calcular. Bien, entonces, tres propiedades fundamentales de las álgebras de conglomerado. Las variables de conglomerado van a ser polinomios de Lorentz, los coeficientes son positivos. Tienen una clasificación de tipo finito correspondiente a la clasificación de muchas otras áreas de la matemática. Entonces, al ver todo esto, ten en cuenta que las álgebras de conglomerado eran muy interesantes y siguieron estudiándolas hasta ahora. A nosotros nos interesa estudiar factorización. Y parece que ver cómo lo hacemos, porque si arrancás así de entrada diciendo voy a estudiar factorización y ya, estás en el horno. Entonces, tenés que buscar una subfamilia de anillos, de álgebras, anillos que tengan propiedades interesantes a los que le puedas aplicar teoremas de factorización. Entonces, para nosotros va a ser importante que encontremos familias de álgebra de conglomerado que sean dominios de Krug, porque le vamos a aplicar teoremas que se pueden aplicar a dominios de Krug. Entonces ahora voy a empezar con todas las definiciones que son terminologías de la gente de factorización. Entonces, tengo un elemento en el álgebra que no es unidad, y la gente de factorización dice que es un átomo, y yo en estructuras algebraicas les decía elemento irreducible, pero ellos dicen átomo. Sí, bueno, cada vez que lo puedo escribir como producto de dos, entonces alguno de los dos era una unidad. Me voy a quedar con la terminología átomo, y vale la pena que me quede con la terminología átomo. Vale la pena guardarse la diferencia. Entonces, si mi anillo cumple alguna mínima cierta condición de cadena ascendente, sí puedo pensar que todo elemento es producto irreducible. Vamos a estar en álgebra de conglomerado que van a ser neuterianas, no voy a tener problema, voy a tener que cada elemento es producto de irreducibles. Y la pregunta es, si tengo esta factorización única, ¿no? Si estoy trabajando con un dominio de factorización única o no.
no es claro en principio. Entonces, un álgebra de conglomerado que ya sé que puedo escribir a los elementos como productos irreducibles va a ser factorial, o, como yo decía, en estructuras algebraicas, dominio de factorización única. Sí, bueno, cada vez que lo descompongo como producto de átomos, es lo mismo salvo permutación y salvo asociados. Lo que el teorema fundamental de aritmética, más o menos. No fue muy estudiado esto. Había un único paper que se dedicaba bastante a este tipo de preguntas, de Geisler, Craig y Shore en 2012, y tomamos varios resultados y algunos pudimos complementar. Tenemos tanta mala suerte de que los que estudiaron esto se llaman Geisler, Craig y Shore, y yo me llamo García, y Philip se llama Lampe, y Daniel se llama Smerty, y que casi le quisiéramos poner el mismo título que le pusieron ellos, pero no pudimos al paper, entonces tuvimos que poner otro título diferente porque ellos ya lo habían llevado. Pero digamos, los dos grandes papers en factorización y elementos primos y demás en álgebra de conglomerado son GLS, y los buscan ahí. Entonces recordemos ese elemento que aparecía en la primera mutación, que lo llamamos el polinomio de intercambio. Un binomio en las variables iniciales. Lo veo desde el objeto combinatorio cómo me queda ese binomio. Ese elemento, ese polinomio de intercambio va a ser muy importante de acá al final, cuando yo termine la álgebra, ¿sí? Es casi lo único que tengo que ver para decidir si mi álgebra es de factorización única o no. Entonces, Geisler, Craig y Shore, esto es un paper anterior, habían probado ya que las variables de conglomerado son átomos. Si el álgebra es obviamente está bajo las condiciones de factorización que decíamos antes, son átomos no asociados, y si el álgebra es factorial, entonces los polinomios de intercambio son irreducibles de distintos 2 a 2. Y ahí sí, irreducibles como polinomios en las variables x1 hasta xn más m. Irreducibles ahí. Por eso me guardo que átomo sea átomo y que irreducible sea irreducible. Porque irreducible es esto. Entonces, implicación clarísima de este paper, si yo tuviera dos subíndices intercambiables tal que el polinomio de intercambio es igual, el álgebra no va a ser factorial. Entonces, si recordamos el ejemplo chiquito de antes, tenemos que el polinomio de intercambio en 1, que era el producto de los xy que llegaban y salían de 1, me da 1 más x2, pero me da lo mismo que si yo hago el polinomio de intercambio 3. Entonces yo tengo dos variables intercambiables, 1 y 3, tales que me da el mismo polinomio característico, no es una álgebra factorial. ¿Sí? Entonces, otros resultados previos. ¿Y por qué Philip Lampe es autor también del paper? Porque también era el único que había estudiado más o menos esto. Y nos quedaba cerca, lo llamamos. Entonces él estudió medio a mano la clasificación de las álgebras de conglomerados factoriales de tipo finito. Entonces ya había calculado él, con otros mecanismos que no son los que vamos a usar ahora, que todas las AN menos la A3, el grafo es lineal de n vértices, son factoriales, y todas las EP son factoriales, y las DN ninguna es factorial. Le molesta un poquito a la gente de representaciones cuando ven este tipo de clasificación, porque no son intuitivas para ellos, no lo pueden relacionar con propiedades de la categoría cluster, de la categoría de módulos y demás. Ay, ¿por qué A3 no? Si es tan linda, y no sé. No, A3 no es. Todas las demás sí. En fin. Entonces, vamos a salir del tipo finito y a hablar de casos más generales de álgebra de conglomerado, pero que tienen condiciones suficientemente interesantes como para estudiarlos en la teoría de factorización ahí. Entonces son las álgebras de conglomerado acíclicas y localmente acíclicas.
Yo estoy hablando de ejemplos con un quiver inicial, ¿no? Que el objeto combinatorio es un quiver. Decimos que el álgebra de conglomerado, dado por una semilla con quiver S, ¿es acíclica? Sí. Yo miro solamente los vértices intercambiables y las flechas que se mueven entre ellos. Ese grafo pleno es acíclico. No importa si hay ciclos que involucren vértices congelados, no me importa. Solamente miro los intercambiables y quiero ver si ese grafo es acíclico o no. Lo cierto es que cuando uno hace mutaciones y esté cuidado cambiando, puede pasar que tengas un álgebra que es de tipo acíclico, pero que tomaste el grafo inicial que no era acíclico. Bueno, que exista una hace que yo la puedo tomar como semilla inicial, que tiene ese quiver y variables iniciales, y ahí digo que es acíclica, ¿sí? No todo quiver de la familia de mutaciones que va a aparecer va a ser acíclico. Basta que uno lo sea. Entonces, la gente que estudió intensamente álgebra de conglomerado, estudió propiedades, anillos de estas álgebras, y entonces, el paper Cluster Algebras 3 de von Zelewski y Bernstein, se ve que si una álgebra de conglomerado es acíclica, entonces es finitamente generada, neuteriana e integralmente cerrada. Todas hipótesis que nos vienen bárbaro. Y también Müller es un intenso estudioso de álgebras de conglomerado, definió lo que él llamó una álgebra de conglomerado localmente acíclica, y hay muchas equivalencias para decir qué es una álgebra de conglomerado localmente acíclica. Entiendan que una álgebra de conglomerado localmente acíclica es algo que se puede decir que es una intersección de polinomios vectoriales. Digamos, ese es el espíritu. Pero digamos, hay algoritmos para chequear si una cierta álgebra de conglomerado dada por una semilla inicial va a ser localmente acíclica o no. No es cortito, por eso lo estoy poniendo acá. Pero bueno, las álgebras localmente acíclicas también tienen esas propiedades buenas. Finitamente generada, neuteriana, integralmente cerrada. Entonces, todas esas propiedades implican, no son la definición, pero implican que las álgebras de conglomerado acíclicas y localmente acíclicas son dominios de Kroll. Y unas familias muy, muy grandes y muy interesantes para la gente que estudia esto, son o bien acíclicas o bien localmente acíclicas. Entonces se está estudiando sobre un conjunto bastante grande, bastante importante de las álgebras de conglomerado, ¿sí? Entonces vamos a pensar que tenemos álgebra de conglomerado, que de ahora en más vamos a pensar que tenemos una álgebra de conglomerado que es un dominio de Kroll. Por ejemplo, acíclicas, por ejemplo, localmente acíclicas. Otras, no tenemos idea de si hay otras álgebras de conglomerado que sí sean dominios de Kroll y que no estén en estas dos familias. Es muy difícil de chequear. Es una pregunta abierta tener tal testeo, porque en general, chequear que algo es dominio de Kroll, no estoy dando la definición a propósito, es bastante complicado. Entonces, si yo tengo un anillo que sé que es un dominio de Kroll, todo el tema de las posibles factorizaciones de ese anillo está muy bien estudiado. Hay libros y libros y papers y papers y libros y papers. Y el invariante más importante, el objeto más importante que aparece en la teoría, se llama el grupo de clases. Le dicen class group, grupo de clases, yo lo traduje. Es un grupo, para nosotros va a ser un grupo abeliano, porque estamos en un anillo con dominio. Está generado por los ideales primos de altura 1 sobre ciertos ideales principales que están en esa familia. Acá estoy obviando muchas cosas. En realidad, ¿cuál es la operación entre esos ideales? No es fácil, no es trivial. Esos ideales cumplen una propiedad, que son V cerrados, y la operación es algo más que multiplicar cosas. Pero bueno, digamos que en un submundo de los ideales de estas álgebras podemos definir operaciones que conforman un grupo abeliano. Entonces, si uno empieza con un dominio conmutativo,
uno de los teoremas más importantes es que si el dominio es factorial, el dominio es factorial es equivalente a que sea un dominio de Krull, y ese grupo definido ahí es trivial. Entonces, la pregunta es, para nosotros, tenemos familias muy grandes de álgebra de conglomerado que son dominios de Krull, ¿cómo o qué podemos decir de ese grupo, del grupo de clases? Y se puede decir mucho de ese grupo de clases. De hecho, voy a terminar con el cálculo del grupo de clases cuando A es acíclico. Es muy fácil de calcular. Pero partimos de un álgebra de conglomerado que es un dominio de Krull. Sabemos que este conjunto es no vacío, que hay muchas de ellas. Y una semilla inicial. Entonces, el grupo de clases va a ser un grupo libre con un rango de R. Y esto se puede calcular como t menos n, donde n era la cantidad de variables intercambiables, y t es la cantidad de ciertos ideales primos de altura 1 que contienen las variables iniciales. Así, medio teórico, ¿cómo chequeo todo esto? Bueno, apuntamos a hacer esta cuenta mucho más fácil, hacia el final de la charla, ¿sí? Y bueno, por lo que decíamos antes, va a ser equivalente que A sea factorial, factorización única, que el grupo sea trivial, que este R sea 0, y bueno, también es equivalente en parte por resultados previos del case de Kreusch-Schroeder, que las variables iniciales intercambiables sean elementos primos. No estoy hablando de la demostración, no voy a hablar de la demostración, pero los dos ingredientes principales de la demostración son el fenómeno de Lorentz, que decíamos que todas las variables van a ser polinomios de Lorentz. Eso hace que la localización de un álgebra de conglomerado sea un anillo de polinomios de Lorentz y que la factorización sea la de los anillos de polinomios de Lorentz, que es trivial. Entonces, se sabe que si se localiza, va a parar a algo que tiene class group 0. Y el segundo ingrediente es el teorema de Nagata, o que le dicen lema de Nagata o teorema de Nagata, que relaciona el class group de un anillo inicial con el class group, el grupo de clases, perdón, de la localización. ¿Sí? Entonces, como sabemos que si localizamos caemos en un anillo de polinomios de Lorentz en muchas variables, y tenemos un morfismo que va del grupo de clases de antes de la localización a después de la localización, bueno, eso nos muestra cómo construir este class group de acá. ¿Sí? Sigue de los teoremas y también del estudio previo que había mencionado, que si yo tengo una álgebra cíclica o un QDR cíclico, va a ser factorial si solo si todos los polinomios de intercambio de la semilla inicial son irreducibles y distintos 2 a 2. Sí solo sí completa para cíclicos una implicación que habíamos visto de Geisler-Kreusch-Schroeder antes, ¿no? Entonces, este paper continúa un cachito con ese estudio. Entonces, veamos el grupo de clases, y a cada tanto me va a hacer decirle class group por la costumbre. Es libre. Podría no ser libre, podría ser solo otra opción, podría ser un ZN, no es. Para nosotros no es. Podría ser en otro dominio de Krull, pero acá no es. Para álgebra de conglomerado es muy simple. O es trivial o es infinito. Entonces, cuando es trivial, decíamos que el álgebra era factorial. ¿Qué pasa cuando el grupo es infinito? Bueno, cuando el grupo es infinito, la factorización es fea, 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 fea. En un ejemplo, menciono un teorema que si yo tengo un dominio de Krull que no es factorial, y que el grupo de clases yo sé que no es finito, por ejemplo, para las álgebras de conglomerado, que recién vimos que va a ser libre, entonces
yo puedo tomar un conjunto no vacío de enteros positivos. Por ejemplo, mayores o igual que 2. Por ejemplo, puedo tomar 2 y 100. Y entonces me puedo construir un elemento de ese dominio de Krull, o del álgebra conglomerado en este caso, tal que ese elemento se factoriza como 2 átomos o como 100 átomos. Así de extraña, así de fea es la factorización tan lejos del querido teorema fundamental del álgebra que usamos para los enteros. ¿Sí? Entonces, que sea z o z cuadrado, o z a la 20 o z a la 50, sigue siendo igual de fea la factorización en este sentido. Estamos en una dicotomía muy grande. El álgebra de conglomerado es factorial o tiene estas cosas. Bueno, entonces lo que queremos hacer es dedicarnos a calcular este R, este rango de grupo libre, en el caso acíclico, solo mirando la información inicial del álgebra conglomerado, sin hacer más cálculos que mirar solamente la primera mutación. Quiero obtener este R del ZR del crash group que había hablado. Entonces decidir si el álgebra va a ser factorial o no. Para eso defino, dentro de los vértices intercambiables, algo que se llama vértices compañeros. Entonces, dos vértices van a ser compañeros si los polinomios de intercambio tienen algún factor común. Esto es bastante fácil de ver. Primero, esto va a determinar una relación de equivalencia, me va a hacer una partición de los del conjunto de vértices intercambiables. Y segundo, un chequeo rápido que uno puede hacer es, los que sean compañeros van a tener los mismos vecinos por cómo está definido los polinomios de intercambio. Y la vuelta no es cierta. Entonces vamos a un ejemplo que podría ser feo. Acá están agrupados los vértices compañeros para este quiver inicial. Recordemos que cuando pongo un numerito arriba de la flecha quiere decir que son 3 flechas de 9 a 2, por ejemplo, 2 flechas de 9 a 3. Entonces, si yo quiero agrupar los polinomios de intercambio iniciales entre los que tienen factores comunes y no, es bastante fácil de chequear. Por ejemplo, en el 2 va a ser producto de todo lo que llega a 2 más producto de todo lo que sale de 2. Bueno, 9 llega 3 veces más 1 que le llega a 2 3 veces. El 4, bueno, x9 más x1 es el polinomio de intercambio, y para 2, mentira, error de tipeo. F3 es x9 al cuadrado más x1. Así es, calculo los polinomios de intercambio, muy fácil mirándolos, y muy fácil también es con estos binomios saber si tienen factores comunes o no. El sexto caso de factoreo que yo me acuerdo de la escuela, más o menos. Bueno, entonces, pantallazo muy a simple vista, es muy fácil de calcular qué vértices son compañeros o no. Un par de definiciones más para enunciar el teorema. Me saqué de encima la matriz al principio de la charla, medio el cohete, porque acá la voy a definir de nuevo, ¿no? Si yo tengo el quiver, está relacionado con una matriz que la parte principal es antisimétrica, y la puedo redefinir mirando el quiver haciendo simplemente esta cuentita. El B y J son el número de flechas que van de I a J menos el número de flechas que van de J a I. Como no hay dos ciclos, alguna de las dos cosas es 0, calculo la matriz de adyacencia de todas maneras del quiver, puedo ir y volver de quiver a matriz, ¿no? Y defino un vector D que está dado por los DI, donde el DI es el máximo común divisor de la columna yésima de esa matriz. ¿Está bien? Entonces, tengo un quiver, es fácil sacar la matriz, saco un máximo común divisor de cada columna. Cuentas elementales, por ejemplo, para el quiver fácil, el A3 que ya había aparecido antes, la matriz es esa, y el vector D es todo bonitos, está fácil. Entonces, otra manera
de chequear si los vértices son compañeros. Yo de todas maneras hago los polinomios, pero bueno. Otra manera es construir esa matriz y ver que la columna I y la columna J tengan la misma valencia 2, es decir, la misma, esos enteros, ese MCD, tengan la misma potencia de 2 en su factorización, y que, bueno, si hago variar la estrellita acá, tengo estas igualdades. Yo siempre calculo los polinomios, pero bueno, es otra manera más cálculo numérica programable de ver si dos vértices son compañeros. Es bastante fácil, de cualquiera de las dos maneras es bastante fácil. Más definiciones. Para cada subconjunto de compañeros, ¿no? Yo tengo el 2 y el 3 son compañeros, entonces definimos un número. Para cada conjunto de compañeros tendrá una cantidad, puede tener 1, 2, 3, 5 vértices. Y para cada entero positivo, defino el CBD, digamos, un número que enumera cosas, que es la cantidad de vértices en la clase de compañeros, tal que este D que varía, divide a la columna, al MCD de la columna correspondiente, divide al BI, al DI. Elementos, de nuevo, todos muy fáciles de calcular mirando el Fourier inicial o la matriz que acabamos de definir. Entonces el teorema es que si yo estoy en un Fourier acíclico y tengo el álgebra conglomerado, entonces el class group va a estar dado por Z a la R, donde DR se calcula como una suma de números asociados a cada clase de equivalencia de compañeros, y el número asociado a la clase B viene a ser esta suma variando el D menos el cardinal total del conjunto. Obviamente que esto, al subir el D, en algún momento el CBD se va a hacer 0, porque ya no va a dividir al DI, que se me es finito, me quedó en algún lado. Entonces esta suma es finita, y al sumar todos los números asociados a cada clase de equivalencia, tengo una R total. El R total me va a dar el grupo, el class group del álgebra. Entonces, por ejemplo, para el Fourier ese que yo había nombrado al principio, el ejemplo feo, tengo estos conjuntos de compañeros, tengo este vector, que puedo calcular a mano tranquilamente, y los RB, NB, no importa. Los NB, los calculo bien fácil también, me da estos números que están acá, simplemente con cuentitas, puedo ver que el rango del grupo para este álgebra, que ya de por sí es bastante fea, es 5, entonces obviamente no es factorial, el class group es Z5, pero esto lo podría seguir haciendo para cualquier grafo inicial o cualquier matriz inicial antisimétrica, también las cuentas son parecidas, que me den. Una cosa interesante es que por ahí al principio le dije, no lo escribí, pero le dije, que había, cuando se tenía la parte inferior de la matriz inicial, de la misma cantidad de elementos que los vértices intercambiables, decía que el álgebra conglomerado era variables principales, ¿no? Y piensen eso, para una matriz, calcular el MC de cada fila cuando tengo la identidad abajo, es decir, coeficientes principales, me va a dar un D, un vector D de todos unos. Entonces, básicamente las álgebras de conglomerado a coeficientes principales son factoriales, todas. Los tipos finitos, antes habíamos dicho que el AMPE había hecho unas cuentas para calcular si eran factoriales o no, pero con el teorema los tipos finitos salen muy fácil y uno puede calcular el rango del class group solamente mirando el queer o la matriz inicial. Son esos que están ahí. Repito, como antes había dicho que estoy tomando álgebra conglomerado sobre Z o sobre Q. La fórmula esta del teorema
queda un poquito más complicada si, no, dependiendo de las raíces enésimas primitivas del cuerpo y demás en la fórmula. Hay un término más, hay un factor más en la fórmula que no estoy poniendo porque tomé el camino fácil, pero digamos, todo es muy calculable, muy a mano, muy sencillo, en una hoja lo haces. Puedes calcular el flash loop de cualquier tipo acíclico y sobre cualquier cuerpo de característica cero. Bueno, y eso es todo. Esto está en el paper que llamamos así, Factoriality in Closed Group of Cluster Algebras, está en Advances. No toda la charla está ahí, está más complicado ahí, está más extendido ahí. La parte de la motivación la saqué de un libro que están empezando a hacer Fomin y Lauren Williams. Se le ve que aparece como autor, pero falleció hace un tiempo ya. Que se puede encontrar en Archive. Es muy interesante el libro. Es un primer libro de texto de álgebra de conglomerado. Y para leer sobre teoría de factorización, lo que yo leí es un libro que se llama Non-Unique Factorizations, que está escrito todo en el lenguaje de monomios de Krull, de monoides de Krull. Pero bueno, un dominio de Krull es dominio de Krull si el dominio menos el cero, con la multiplicación es un monoide de Krull. Entonces, todo el libro está escrito para monoides, traducirlo a dominios y podés usar todos los que tenemos ahí. Y eso es todo. Bueno, gracias, Ana. La verdad que la parte de introducción, o sea, donde hablaste de todas las álgebras de conglomerado, que son cosas que yo nunca me acuerdo, estuvo re clara, así que gracias por la introducción. Quise que tuviera eso al menos como para que no saliera de la nada la definición, lo que suele pasar si ves las cosas. Yo incluso estando dentro de la teoría me doy cuenta que si vos empezás una charla así es como... No. ¿Preguntas? Que no se pregunte. Acá ustedes mezclan dos cosas que son, o sea, mezclan por un lado, digamos, la parte de álgebras de conglomerado con un invariante de teoría de números, ¿no? Que es el Sí. class group, El que hash hay group, otros, sí, que hay otros, no sé, tipo el grupo de Picard o algo así. Me han preguntado, sí. Yo como no soy muy de factorización, ni se me ocurrió por ese lado, y aparte seguimos teniendo preguntas abiertas por este lado. Pero sí, una de las cosas que ya me han preguntado, ¿y el grupo de Picard? ¿Qué sé yo? La verdad no sé, tema abierto para empezar a hacer cuentas. Ok, o sea, siguen trabajando en esto. Esto podría continuar en algún trabajo, sí. Los mismos coautores tenemos preguntas así abiertas y aparte otra persona se me acercó con este tipo de preguntas también, con el grupo de Picard. ¿Alguien del lado de la teoría de números o alguien del lado de las álgebras de De conglomerado? Glasgow. Ah, ok, bien. ¿Más preguntas? Bueno, si no, gracias y bueno, para de grabar ahora.